sabiendo que son islas oceánicas y que no tienen conexión con el continente, porque si tienen conexión con el continente como un puente, simplemente se vienen caminando o volando por ahí. ¿Qué pasa si son islas que salen de la nada en la mitad del océano? ¿Cómo es que llegan aves a Galápagos? Es la primera pregunta. ¿Y de dónde vienen? La hipótesis más sencilla es, bueno, de la parte más cercana al continente, que es el Ecuador continental. Son 900 kilómetros. Entonces, uno comienza a armar la hipótesis de investigación. Vamos a probar que las especies más emparentadas con las que comparten ese ancestro común van a ser especies del continente. En el árbol filogenético lo que vamos a encontrar es que si una especie de Galápagos y una especie del continente van a ser esas las más emparentadas que, por ejemplo, una especie de Chile. Entonces, como vimos en el árbol 1, 2 y 3, los dos primeros van a ser Ecuador continental, Galápagos, y después una tercera de más lejos. Esa es un poco la hipótesis nula para probar o rechazar. Y la otra, ¿hace cuánto tiempo llegaron? Galápagos tiene una historia de volcanismo de varios millones de años, con islas que se van hundiendo y otras que van creciendo. Llegaron todos los pájaros de una, hubo una gran migración de cucúbes, de canarios, de tapamoscas al mismo tiempo, o fueron llegando diferentes estadios. ¿Y qué fuerzas del continente les hizo para que salgan de ahí y lleguen a Galápagos? Entonces, un poco, son varias preguntas que uno se puede hacer, y la manera más fácil o la más, o la única para estudiar es justamente el estudio del ADN y de las técnicas moleculares que les he presentado hoy día. Entonces voy a ir resumiendo en unos 2 slides por especie lo que se sabe de cada una de las especies con las cuales he trabajado, para darles un poco una idea de lo complejo que es la historia evolutiva de cada una de estas aves en Galápagos. Comenzamos con los pisones de Darwin, que es la especie más icónica y más conocida de Galápagos. Sabemos que hay 14 especies y el resultado es de una reacción adaptativa. ¿Eso qué quiere decir? Que un ancestro, una sola especie que vino acá de una parte del continente, y cuando llega a las islas encuentra nichos disponibles y se especializan en consumir diferentes semillas, y lo que tenemos es una reacción adaptativa. Se llama adaptativa porque la característica más importante es un carácter que está bajo selección natural. Es una adaptación a un nuevo nicho, que era justamente la cantidad de semillas diferentes. Este es un árbol, como ya hemos visto un poco, un árbol filogenético en el cual aquí nomás están los pinzones de Galápagos. Todo eso son el resto de pájaros que hay en el continente de este mismo grupo. Entonces la idea aquí es ver cuál es el grupo que más cercano está a los pinzones de Galápagos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a encontrar cuál es el nodo que tiene el ancestro común más cercano, y eso es lo que estoy abriendo acá. Tenemos los pinzones de Galápagos aquí, y tenemos un grupo de un montón de pájaros que viven en el Caribe. Pero ninguna de esas especies está en Sudamérica o en el continente o en Ecuador, como que estábamos prediciendo que era la teoría, que de ahí habían venido porque es lo más cercano. Bueno, los primos de los pinzones vienen de aves que son del Caribe, son de Puerto Rico, de Cuba, de la República Dominicana. Entonces ya tenemos una idea de... O sea, ni siquiera de la parte del Pacífico. Ni siquiera del Pacífico, ni siquiera de la parte del Pacífico de Panamá o de Costa Rica, que estaría más cerca, nada. Son especies que el ancestro común de ellos están especies que están en el Caribe. Entonces, eso es uno de los resultados más interesantes de esta radiación. Y obviamente, como decía anteriormente, cómo es que esas especies de una especie que viene a Galápagos y que se ramifique en muchas, cómo es que se da esta diferenciación en 14 especies. Y lo que les estaba diciendo es que, bueno, primero sabemos que hay una relación muy directa y estrecha entre el tipo de semillas que comen y el pico, y esa relación es muy intrínseca. Sabemos que cierto tipo de especies solo pueden comer un tipo de semillas, y utilizando, como decía, ese marcador molecular del número de bases que cambian por tiempo, sabemos que los pinzones, la especie ancestral que dio origen a todas las especies, llegó hace 2 o 3 millones de años. En Galápagos ya habían, en esa época ya habían un poco de islas, habían alrededor de 5 o 6 islas, de las donde se cuentan de que habla. Entonces era un escenario diferente al que vemos ahora. Y otra de las teorías es que la mayoría de la especiación que se dio, creemos que es en alopatría, es decir, que las poblaciones estaban separadas, que no había flujo génico entre las poblaciones. Una población en Dafne
estaba comiendo un tipo de semilla, una especie en Santa Cruz estaba comiendo otro tipo de semilla. Entre estas no había ninguna conexión. Después de varios millones de años o de miles de años, esta especie vuela a Dafne y están ahora en conjunto. Pero pasó suficientemente tiempo de que sean tan diferentes que ya no se reconocen. Entonces ya no se pueden hibridizar, ya no se pueden aparear. El resultado son dos especies diferentes en Dafne. Lo mismo está pasando en otros sitios. Hay especies que están llegando, se aíslan en islas, en alopatría, es decir, en aislamiento geográfico, generan suficientes diferencias genéticas que una vez que hay un vuelo de algunas especies de otra isla, son tan diferentes que ya no son compatibles y se mantiene ese número de especies. Es por eso que aquí podemos ver 3 o 4 especies de pinzones de tierra, 3 o 4 pinzones de vegetarianos. Entonces se han creado esas diferencias en aislamiento y después hay un contacto secundario que se lleva. Ahora, hay indicios de especiación simpática, que es lo que estamos hablando, que dentro de la misma población sale un grupo por alguna razón, una mutación, que es favorecida por selección natural o por selección sexual. Es un estudio que lo estamos haciendo aquí en el Zapatero. Dentro de la especie del pinzón mediano, tenemos ya 2 tipos de picos. O sea, todo esto es del pinzón mediano, pero ya hay, esto es lo que se llama ya no una distribución normal, sino que es binormal. Entonces, dentro del grupo de pinzones tenemos pinzones pequeños, medianos, y grandes dentro del mediano. Entonces lo que estamos viendo es que las especies, dentro de una especie se están ya abriendo en dos. ¿Por qué? Porque hay también diferenciación de semillas. Entonces, eso es estamos viendo los primeros pasos de un origen de una nueva especie dentro del pinzón mediano. Entonces, eso es una especiación simpátrica. Es un nuevo híbrido. No son híbridos porque ya no se están reproduciendo. O sea, estos, si uno los ve ahí caminando por ahí, son fuertes, son medianos. Pero dentro de ellos hay amorfotipos. O sea, hay un mediano más pequeño y un mediano más grande. Y las hembras de los medianos más pequeños prefieren a los machos pequeños. Y las hembras grandes prefieren a los machos grandes. Eso quiere decir que ya se están aislando. Ya no hay esa hibridización. Eso quiere decir que dentro del mediano estamos viendo uno de los procesos de especiación. O sea, estamos viendo los primeros pasos del origen de una especie primero. Entonces, esto es en simpatría, porque están todos ahí juntos. No es que una especie vino de otra isla, porque eso estamos viendo en 3 años, este tipo de cosas. Ahora, una cosa bien interesante es que en Puerto Ayora, cuando se colectaron muchos especímenes en los 70s, este tipo de diferencia hay. O sea, uno puede ir al museo y comenzar a medir los picos. Dentro del mediano ya había este bimodalismo. Uno va ahora al pueblo, está todo perdido, otra vez es una sola curva. Es decir que los humanos, con el cambio de la vegetación que estamos creando con las plantas introducidas, esa presión que hay en las semillas para diferenciar estos ha borrado esa diferencia y otra vez están todos parecidos. Entonces estamos un poco borrando estas oportunidades de origen de especies. Por ejemplo, es un efecto antropogénico que tenemos en la trayectoria evolutiva de las aves. Y eso es algo que estamos estudiando más en otros días, a ver también si es que esto es una de las maneras de cómo se origina la especie y el efecto que tendrían los humanos en eliminar esa posibilidad al introducir plantas. Lo que ustedes dicen, dos especies diferentes que se están ya separando, posiblemente por la especie introducida y el cambio de hábitat, posiblemente puede llegar a haber un nuevo híbrido. Puede llegar a ser un nuevo híbrido, pero estamos viendo que puede ser la misma especie. Por ejemplo, el pinzón mediano, que tiene una distribución de un pico mediana, se están diferenciando en pequeño y grande porque las semillas que están comiendo también son diferentes entre ellos. Pero si uno comienza a meter plantas que son suaves, como las hay por alrededor de esas plantas tienen semillas muy suaves, entonces la presión, como vimos que, tenemos que hay una relación muy intrínseca entre las semillas y el pico. Si comenzamos a poner unas plantas que son muy suaves a todos estos, toda esta diferenciación se pierde y vamos a terminar con una sola especie que tiene un pico general. Porque ya no necesitan comer tanta cosa diferente, porque hay una semilla suave que son las hierbitas que hay por todo lado. Eso, se adaptan a esa especie y en vez de tener 3 o 4 especies terminamos con una. Estamos perdiendo esa diferenciación, esa especiación
al introducir esas especies. Como les digo, en los 70s aquí había ya, estábamos viendo un proceso de divergencia que ahora se ha perdido. En el Rapatero, donde existe esa diferencia, en la playa del Rapatero, que todavía no hay tanta planta introducida, hay eso todavía. O sea, es muy localizado eso es lo que está pasando. ¿Repetición?